hermoso día, agradecidos contigo estamos por todo lo que nos has dado, por todo lo bueno y lo no tan bueno, Señor, por todas las experiencias, pero sobre todo te damos gracias por habernos perdonado, por habernos librado del pecado, por habernos sacado de la oscuridad y llevarnos a la luz, porque estábamos en el lodo, estábamos directos, estábamos destinados directamente al fuego eterno, a la oscuridad eterna, a la separación eterna de ti. Y a través de tu obediencia en la cruz del Calvario, has permitido que hoy podamos ir al reino de los cielos, Señor. Que hoy tengamos la oportunidad de vivir eternamente, Señor, contigo. Y eso es algo solo única y exclusivamente por tu obra en la cruz, porque tú lo hiciste por nosotros, porque tú pagaste, tú cancelaste el precio de nuestra condenación. Tú llevaste sobre ti todos nuestros pecados y te damos gracias. Ahora como justos, como renacidos, como hijos tuyos, en el mundo habrá aflicción y tendréis aflicción, pero tranquilos. Yo he vencido al mundo, dice tu palabra. Tú has vencido al mundo, Señor. Y te damos gracias porque nos has compartido esa victoria para con cada uno de nosotros. En este día, en esta mañana, te pedimos que todas las distracciones, todo lo que quiera distraer o llevar nuestros pensamientos a otro lugar, sea quitado, Padre, y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres hablarnos hoy en este día, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que lleve la gloria, Señor, la honra y la obediencia a cada uno de nosotros. Agradecidos contigo, te damos gracias y hemos pedido en el nombre de Jesucristo, hemos orado en esta mañana. Amén. Okay, una vez más, buenos días. Voy a mover un poquito esto. A ver si me llega. Okay, listo. Vamos a ver si con esto la jugamos. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra, Primera de Corintios, versículo 2. Primera de Corintios. Verso 10, vamos a leer desde el 10, Primera de Corintios 2, versículo 10 al 16. 6 versos. Primera de Corintios 2, 10 al 16. Realmente deberíamos de empezar desde el 6. Está bien, yo soy cambiante. Es que la palabra es tan hermosa, es tan linda que uno no quisiera dejar nada por fuera, pero no tenemos el tiempo. Entonces, Primera de Corintios 2, versículos 6 al 16. Son 10 versículos lo que vamos a leer. Primera de Corintios 2, 10 al 16. Y nos dice el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, que si la hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Versículo 9 de Primera de Corintios 2, verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16, todos juntos en voz alta, dice. Okay, una vez más, ahora conmigo. El 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo, está a la carta que envía a la iglesia de Corinto. La carta, la primera carta, primera de Corintios, es una carta de exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y es muy fuerte, es una exhortación muy, muy fuerte. Esta iglesia está un poco desviada de la voluntad de Dios, lo que está hablando el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Entonces él habla fuerte a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Y hace esta explicación. Bueno, la pregunta es, ¿esta iglesia quiénes eran? ¿Eran justos, renacidos, eran pecadores? ¿Cómo es? Usted empieza a leer, dice, ¿y cómo está esto, verdad? Si leemos 1 Corintios 1:1 fácilmente para ver a quién va dirigida la carta. 1 Corintios 1, versículo 1. 1 Corintios 1, verso 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo eran la iglesia de Dios que está en Corinto? Vamos a leer. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, llamados a ser santos, pero ya son santificados. Ya fueron santificados por la fe, pero no caminaban bien. No caminaban directamente, no caminaban como tenían que ir con respecto a la voluntad de Dios, sino que sucedían muchas cosas de camino. Ahora vamos a leer algunas, ¿verdad? Pues nosotros debemos de congregarnos para bien o para mal. ¿Habrá alguien que se pueda congregar para mal? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Levántenme la mano los que piensan que alguien se puede congregar para mal. ¿Para bien? Ahora vamos a desarrollarlo más adelante, a ver si hay quienes se congregaban para mal o para bien. La mente de Cristo es el título del mensaje y es la mente que usted y yo deberíamos de tener como hijos justos, santos, libres del pecado por medio de la obra de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y la mente de Jesús tiene un objetivo. La mente de nuestro Señor Jesús siempre tuvo un objetivo y ese fue ser obediente al Padre, ser obediente a la palabra, ser obediente a lo que Él fue encomendado. Dice porque Dios amó al mundo, o sea, tanto, tanto, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, envía a su Hijo único a la tierra con un propósito. San Mateo 1:21, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces Jesucristo, Dios, hecho hombre, viene a ser la voluntad, la única y exclusiva voluntad de Dios, el Padre. Él no hizo lo que Él quiso, Jesucristo, sino que hizo lo que Dios le pidió, lo que el Padre le envió a hacer. Eso es a lo que Él precisamente venía. Entonces, Jesús siempre fue obediente, en todo momento, en todo lugar, donde Él caminaba, donde Él andaba, como Él hablaba. En la oración lo vemos en repetidos versículos, ¿verdad? Y Él se retira al monte a orar, generalmente en el monte de los olivos oraba Jesucristo. Y era una comunicación impresionante con el Padre. Siendo el mismo Dios, siendo el Hijo de Dios, se comunicaba constantemente con el Padre. Ahora nosotros, ¿cuánto más necesitamos comunicarnos con nuestro Padre? Entonces, tenemos de tener esa mente de Jesucristo, de esa búsqueda
ese conocimiento, esa sabiduría, ese respeto, esa obediencia que desarrolló mientras estuvo en un cuerpo semejante al de nosotros, con la diferencia de que Jesucristo nunca pecó. Una gran diferencia. Ni él nació como pecador, porque no nació engendrado por José, sino por quién fue engendrado, por el Espíritu Santo, el cual no tiene pecado, y Jesús nace sin pecado. Por eso tiene la oportunidad de pagar por nuestros pecados como una ofrenda, como el Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él no tenía pecado. Era el único que nos podía limpiar y quitar nuestro pecado, nadie más. Usted puede morir por quien quiera, que no le vas a quitar el pecado, porque nacimos con el pecado original que dicen algunos, que llaman algunos el pecado de Adán. Nacimos como pecadores. Y única y exclusivamente por Jesucristo podemos ser limpios. Él siempre fue diente, él siempre caminó como Dios quería que caminara. Pregunto, ¿estás caminando conforme a la voluntad de Dios? Porque nosotros deberíamos, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, la iglesia hoy en día, está hablándole el apóstol a la iglesia de Corinto que deben de tener la mente de Cristo. Pregunto hoy, en el 2023, ¿después de qué? Después de Cristo, 2023, ¿verdad? Estamos con la mente de Cristo hoy en día, como iglesia, como hijos de Dios, con la palabra, o estamos como la iglesia de Corinto, también ahí medio remendados. Duras esta palabra, es un apóstol. ¿Quién la puede? ¿Queréis ir vosotros? Le dice Jesús. ¿Queréis ir vosotros también? Entonces, ¿qué le dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Esta es la palabra de vida eterna que debemos de tomar y que debe ser una realidad en nuestra vida cotidiana. Debe ser una realidad en nuestro diario vivir. Tiene que ser una realidad de esta palabra, la mente de Cristo, los pensamientos que van de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen que ser una realidad mañana lunes, a la hora que usted se levante, en su trabajo, en su hogar, en los estudios. Tiene que ser una realidad en su vida. Un día escuché por ahí que el que predica con la Biblia, con la palabra, 1 hora 30, predica, pero el que predica con el testimonio, predica todo el día. Entonces nosotros debemos de ser hijos de Dios que andan conforme a la voluntad de Dios todos los días, no el domingo. El domingo es fácil quedar bien aquí a los pastores, ¿verdad? Venir una sonrisa y saludar entre semana, ¿cómo nos manejamos? ¿Cerca de la voluntad de Dios o lejos de la voluntad de Dios? No podemos estar viviendo una vida de doble cara, de doble ánimo. No podemos tener una careta para el domingo y el resto para el fin de semana, sino que debemos de ser una sola pieza y ser íntegros con nuestro Señor primero, con la palabra y tener la mente de Cristo. Verso 16 de 1 Corintios 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién conoce la mente del Padre? Sino el Hijo. Y el Hijo nos traslada ese conocimiento a nosotros. ¿Quién le instruirá? ¿Quién podrá instruir a Dios? Si Él es todo y Él es sabiduría. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y los que estamos aquí hoy, en esta mañana, tenemos que llegar al punto de tener la mente de Cristo. En Filipenses 2, continúas ahí, Corintios, primera, segunda, Gálatas, Efesios y sigue Filipenses. Filipenses, en el libro de Filipenses 2, 5 al 8, el libro de Filipenses 2, 5 al 8, vamos a ver. Lo tenemos. Filipenses 2, versos 5 al 8 dice,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué tiene que haber en nosotros? El sentir que hubo también en Cristo. Tiene que, ahora le está hablando a la iglesia de Filipo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a que era Dios, ¿verdad? 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, hecho semejante a nosotros. No tuvo problema, se humilló, fue obediente. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, como usted y como yo, estando en la condición de persona física, humana, se humilló a sí mismo. Hermano, hermana, pregunto, ¿nos estamos humillando delante de Dios? A nosotros mismos. O estamos sacando lo que nosotros tenemos y lo que yo creo, lo que a mí me parece. Y como yo digo, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo humano que nosotros tenemos, porque Jesús nos enseña que Él se humilló siendo Dios, no escatimó nada como cosa que aferrarse siendo Dios y se humilló en calidad de hombre, de humano, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Qué se hizo? ¿Y cómo somos nosotros? Bueno, ¿cómo deberíamos de ser los hijos de Dios? ¿Y cómo somos? Ya no escuché tantos obedientes. Ok, Jesús nos enseña obediencia. Los hijos de Dios deben de ser obedientes. La pregunta es, ¿cómo somos? Ahí es donde ya no está tan unísono en la obediencia. Debemos de ser obedientes. Obedientes a la palabra, porque venimos acá, nos sentamos, se hace un gran esfuerzo, se salen de las cobijas, ¿verdad? A hora temprana, para venir acá y no ser obedientes. ¿Qué estamos haciendo entonces? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué está sucediendo? No estamos haciendo lo que la palabra nos indica que estamos haciendo. Si no vamos en camino, en rumbo, en un mismo espíritu, un mismo sentir, en un mismo impulso, empujando para el mismo lugar, ¿qué estamos haciendo? Estoy haciendo mi voluntad o la de Dios. Entonces, necesitamos hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, como lo hizo Jesucristo. Y lo vamos a ver aquí en otros versos más adelante. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Jesucristo ora, ¿verdad? En San Mateo 26:39. Vamos a ver un momentito San Mateo 26. En San Mateo 26. Jesús hace una oración aquí importante. Mateo 26. San Mateo 26, versículo. Vamos a leer desde el 39. San Mateo 26, versículo 39. San Mateo 26, 39. Nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, este es Jesús. ¿Qué dice? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y fue obediente hasta la cruz. Él no quería pasar esa copa. Él no quería tener esa separación que tuvo con el Padre y con el Espíritu ahí en la cruz, a causa de su pecado y del mío.
A causa de nuestros pecados, Jesús sufre una separación. Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Ahí estaba Jesucristo solo en esa cruz con los pecados nuestros, con nuestros pecados. Pero ¿cuál es la oración? Sabiendo él lo que ha de acontecer. Padre mío, si es posible. A veces nosotros vamos a las oraciones y decimos, Señor, yo quiero. Yo quiero, como un niño malcriado. No, si es posible. Señor, si es tu voluntad, si es lo que a ti te agrada, si es lo que quieres, si es lo que me conviene. Imagínese que el Padre le hubiera concedido a Jesucristo su petición. Todos nosotros estaríamos en el fuego, iríamos destinados al fuego eterno. Es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que Dios no me hace caso, es que Dios no me contesta. Dios no me cumple lo que le pido. Imagínense si Dios cumpliera todo lo que pedimos. Qué desastre sería. No estaríamos aquí sentados. Imagínense si su cuenta tuviera un montón de ceros. Con un número antes, ¿verdad? Ceros es posible que tenga. Pero que tenga mucho dinero, muchos millones de dólares en su cuenta. Seamos honestos, estarían aquí sentados hoy. Andarían por el mundo, ahí me conecto por Zoom, ahí nos vemos. Entonces, el Padre, ¿qué hizo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. Hasta que roncaban. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Iglesia, cuidado, nosotros no podemos estar durmiendo mientras hay un acontecimiento tan importante y tan especial como es la venida de Jesucristo, que está a las puertas, que muchos van al fuego eterno y la iglesia está durmiendo. Tal vez como están los discípulos. No podemos estar durmiendo espiritualmente. Debemos de estar activos. Debemos de estar luchando. Debemos estar acuerpados. Nosotros debemos de estar en pie de batalla con el pastor Elías en este caso, con los misioneros a nivel nacional, predicando el evangelio, predicando la palabra, no dando lata, hermanos. A veces somos buenos para dar lata, ¿no? A veces los pastores, los misioneros tienen más tiempo resolviendo problemas que le dejan poco tiempo para predicar. Y lo que deberíamos estar haciendo toda la iglesia es predicando y ganando almas para Cristo. Los tiempos se acortan. La guerra en Israel, eso, bueno, tengo algunos días, estoy trabajando en un lugar que no tengo señal, no me he informado, pero eso creo que todavía no para, ¿verdad? Ni va a parar por algún tiempo. Estamos en el Salmo 83. Es un preámbulo de Ezequiel 38 y 39, lo que se está formando. Están haciendo las alianzas. Estamos viendo cómo la Biblia y cómo las profecías se cumplen hoy. Hermano, hoy por hoy se han cumplido, se están cumpliendo. Estamos en San Mateo 24, del 1 al 14. Pero el fin vendrá cuando se predique la palabra en todo el mundo. Ahí será el fin. Por ahora estamos en principio de dolores. Pero yo no me imagino una mujer con dolores de parto, principio de dolores, durmiendo. Bien, dormida. Estoy en dolorcilla ahí. Está bien dormida. Estamos en principio de dolores, no podemos estar como iglesia durmiendo. Jamás. Ni dando lata, debemos de crecer espiritualmente. Debemos de avanzar, debemos de madurar a nivel espiritual. No seguir siendo niños recién nacidos, los que acaban de escuchar el evangelio, ¿verdad? Una jovencita ahora que me la presentaron, dicen que está recién nacida. Qué lindo, qué hermoso, qué bonito eso. Pero habrán bebitos de 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 8 años. Ya eso no es bonito.
Si tenemos un hijo, yo tengo un hijo de 13, pero todavía está chiquitito, tiene un problema. No creció. Entonces, espiritualmente, si todavía seguimos siendo bebitos y nos tienen que dar ahí lechita todavía, ¿verdad? Pasa algo. Tenemos que avanzar, caminar, crecer y no hacer nuestra voluntad. Tiene que ser la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Verso 40, nuevamente en San Mateo 26, versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto? Iglesia, ¿cuánto debemos de velar mínimo? Qué duro está esto. No habéis podido orar conmigo ni tan siquiera una hora. 41, velad y orad porque no, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. La carne es débil y entre más gusto le demos a la carne, más nos revuelca la vagancia espiritual, la inutilidad. Más estamos sin fruto, más estamos sin predicar, más estamos sin crecer, sin avanzar, sin madurar. Entonces necesitamos velar, es estar pendientes. Si usted sale a la parada y va a tomar el bus, ¿qué hace usted? Está durmiendo en la parada y lo deja el bus. Usted pasa por una parada de autobús y la gente está viendo a ver si viene, si es el que viene o no es el otro. Está velando, está atento. Debemos de estar atentos. No es tiempo de dormir, porque nos deja el bus. Velad y orad, estar atentos y estar en oración por las personas que debemos de predicar, por las que tenemos que predicar, por las que conocemos y aún por las que no conocemos y el destino nos las va a presentar en el camino. Atentos y orando. Atentos en la iglesia, en el servicio, en la obra, juntamente con la familia pastoral y orando. Espero que sea parte de su oración todos los días. El pastor Elías, los misioneros, sus familias completas. Porque eso debe ser, nosotros debemos de estar orando como iglesia. Yo no vengo a un restaurante el domingo aquí a las 11 de la mañana. No tengo nada contra ustedes, lo siento, es el mensaje. No tengo nada contra nadie. Pero no venimos a un restaurante a ser servidos aquí, hermanos. Venimos a servir, venimos a trabajar, venimos a aprender, a aumentar la fe. Pero también tenemos que trabajar, también tenemos que dar. Este servicio es para nuestro Señor. Más bien, Él en su misericordia nos bendice a nosotros con la palabra, con el evangelio. Pero usted va a una fiesta y ¿quién es el homenajeado? El cumpleañero. Hasta hay que llevarle presente y todo, ¿verdad? Esto es una fiesta para el Señor. ¿Cómo te presentas delante de Él? ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás pendiente de todo lo que hay que hacer en la casa del Señor que nos abriga aquí en en Guapiles, aquí, en este recinto? La iglesia somos nosotros, pero esto es el lugar donde nos reunimos como hijos del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque si caemos en la tentación, que no la envía Dios, la tentación no la envía Dios, lo dice Santiago, sino que por medio de nuestra concupiscencia, por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, es que se cae un justo en tentación. Es que un justo se resbala. Es que un justo se desvía. ¿Por qué? Por la concupiscencia que hay en nuestros corazones. No porque Dios le ponga el pie a nadie para que se caiga, ¿verdad? Eso no es así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu ya fue limpio, santo, puro, por medio de la obra de Jesucristo. Efesios 25 y 26. Dice que Él nos purificó y nos santificó por medio del lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia santa, pura, gloriosa, sin mancha y cosas semejantes.
Así hemos de presentarnos delante de Dios. Entonces el espíritu dice, a la verdad está dispuesto, pero no controlamos esta carne. Y dejamos que los deseos de la carne se interpongan en la voluntad de Dios. Se interpongan a ser obedientes a Dios. Se nos atraviesa la carne con lo que tiene que hacer el espíritu. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. No andar en la carne. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces nosotros, como hijos de Dios, lavados, limpios, purificados, debemos de andar conforme al espíritu de Dios. ¿Qué espíritu recibimos? Lo acabamos de leer en 1 Corintios 2. ¿El espíritu de quién recibimos? Vamos a leerlo nuevamente, aunque estábamos en Filipenses. Vamos a ir a 1 Corintios, nuevamente, versículo 2. Primera de Corintios, verso 2. Primera de Corintios 2:12. Nos dice, Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, nacimos con el espíritu del mundo, nacimos como pecadores. Pero ya ahora, después de haber recibido el evangelio, haber recibido la palabra, haber recibido el seminario, no debemos de andar con el espíritu del mundo, sino con el de Cristo, con el de Dios, que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No debemos de andar con la sabiduría humana, porque la sabiduría humana es animal y es diabólica. Eso dice la palabra, no lo digo yo. En Santiago, vamos a leerlo por aquello de que alguien no lo hayas leído en algún momento. Dice en Santiago 3, versículo 15, no podemos andar con nuestra sabiduría. Dice Santiago 3, verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría humana no es la que desciende de lo alto. Santiago 3, versículo 15, damos un tiempito para que todos lo encuentren. Santiago 3, verso 15. Santiago 3, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y no podemos andar con la sabiduría terrenal, animal y diabólica habiendo recibido el Espíritu de Dios. Una fuente no puede dar dos aguas, o agua dulce o agua amarga, no puede dar dos. Vaya usted al río. Lo prueba de un lado, está dulce, y lo prueba del otro lado, está amargo. No, es una misma agua. No podemos dar nuestra boca, no podemos bendecir a Dios y maldecir al prójimo. No debe ser así, hermano. Nos lo dice aquí también, ¿verdad? En Santiago 3, en el versículo 11. Bueno, en el 9. Dice, con ella bendecimos al Dios, hablando de la lengua, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Debemos ser íntegros, debemos de ser una pieza, una sola pieza. Nuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y en Cristo es el sí y en el amén que debemos de caminar. En la verdad, en lo real, única y exclusivamente. Debemos de andar. Entonces esta sabiduría, la que está hablando 1 Corintios 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es con esa sabiduría que enseñan,
a la iglesia de Corinto y que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros hoy en día, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que hay algo importante, iglesia, no podemos acomodar lo espiritual a lo carnal. Los horarios de la congregación, los horarios de seminarios, los horarios de reuniones, no los puede acomodar usted a lo carnal. Ah, no es que el miércoles hay clásico. Solo el pastor sabe que yo me voy a conectar. ¿Qué están acomodando a qué? Están acomodando el espíritu a la carne, primero la carne. Ah, no es que el martes termina la novela y cómo me voy a reunir yo. No puedo, ya es el final, me lo pierdo. Estás acomodando el espíritu a lo carnal. ¿Y qué nos dice acá? Terminando el 3 dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted no puede acomodar lo espiritual a lo carnal. La carne tiene que sujetarse al espíritu. Sus pensamientos tienen que sujetarse al espíritu, que es el que es limpio, el que es puro, el que es santo. ¿Quién es? El espíritu, no la carne. Esta carne es, lamentablemente, con una naturaleza pecaminosa y que no quiere y no permite que el espíritu reciba el alimento que debe recibir. Entonces ponemos muchos peros. Yo sé que el estudio es fuerte, el estudio es difícil. De hecho, cuando yo llegaba a las 4 materias fue que quedé pelón, yo creo. Yo sé que no es fácil, pero no podemos dar prioridad ni al estudio, ni a la familia, ni a los quehaceres, ni al trabajo antes que a Dios, antes que lo espiritual. Eso no debe ser así, hermano. Lo espiritual a lo espiritual. Punto. El resto viene después. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será. Ok. Pero nosotros andamos buscando la añadidura primero. Y después la justicia y después el reino de Dios. Hay como cuando lo encuentro, cuando me tropiezo. No es así, es primero Dios, primero Cristo, primero lo espiritual y después lo carnal y después lo económico y después lo sentimental y después lo laboral y después lo académico. Porque ¿quién te da la salud y la inteligencia para ganar un examen? Cuando uno está en una cama de hospital, ahí no vale ni el trabajo ni los estudios de nada de este mundo y el único que está ahí con ustedes, Dios. Porque las visitas solo pueden venir un rato y las que van, porque casi nadie va. Así se lo digo. Casi nadie lo visita. Afuera tenemos un montón de amigos, pero en el hospital usted se da cuenta quiénes son y quiénes están. Entonces, cuando estamos paralizados por una situación, ahí sí solo Dios. Ya el maestro de la U ya no vino el rector, ya no vino nadie, ya está la familia en Cristo, está el pastor preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Pero para que se congreguen, no para que siga haciendo lo que usted quiere hacer. Para que se acerque al Señor. No para seguir haciendo su voluntad, sino la de Cristo, sino la de Dios. ¿Cierto? Entonces continuamos en San Lucas, estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a San Lucas 2:52, estamos en San Mateo. San Lucas 2, versículo 52 para avanzar, porque ya ahorita se nos va el tiempo. San Lucas 2:52. San Lucas 2, verso 52 nos relata la historia de Jesucristo cuando se queda en el templo, ¿verdad? Para ir ubicándonos en el contexto un poco, que no podemos leer por tiempo. Entonces, cuando Jesús se queda en el templo, se quedan maravillados los escribas y los fariseos del conocimiento adquirido por Jesucristo. Entonces ellos no entendían nada.
José y María como padres terrenales, ¿verdad? María es la madre de Dios hecho hombre aquí en la tierra, que es Jesús, no la madre de Dios. Porque si María fuera la madre de Dios, sería la diosa, no sería Dios. Si Dios tuviera madre, sería, entonces la diosa sería ella, no Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en Hebreos cuando habla del sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Del sacerdocio Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre, ese es Jesucristo. Nada más que aquí terrenalmente, pues necesitaba quien diera luz, ¿verdad? A Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús necesitaba un cuerpo? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces era necesario. ¿Dios es carne o es espíritu? Es espíritu. ¿Cómo un espíritu derrama sangre? Tuvo que hacerse carne para derramar su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y los míos, ¿verdad? Entonces, claramente. Entonces los padres terrenales lo andaban buscando, José y María. Verso 49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Está hablando con María y con José, ¿verdad? ¿Y en los negocios de quién? Del padre, el que lo envió. Es necesario estar con 12 años. Imagínense. 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y esto se sujetaba a los padres terrenales, siendo Dios. Y nosotros, siendo pecadores, a veces ni eso. Ahora conocemos a Cristo y ni eso. Ahora somos salvos, justos, renacidos y a veces ni se sujetan a los padres, ¿verdad? Jóvenes, justos, renacidos. Entonces, 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, porque María sabía lo que el ángel le había dicho. ¿Y quién era ese ser que ella llevó durante 9 meses en su vientre, sin tener relación alguna, siendo virgen? Claro está. 52, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y Jesús crecía en qué? ¿En sabiduría humana o sabiduría espiritual? No era de este mundo. Esa es la sabiduría en la que nosotros debemos de crecer. Pero a veces nos llenamos de sabiduría humana, de conocimiento humano, de filosofía humana, que son pensamientos de hombres, y venimos a debatir y a cuestionar todo lo que Dios ha hecho. Que si sí, que si no, y que si sí da. Si usted no tiene la convicción de que del autor de estos 66 libros, 39 Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, si usted dice eso lo escribieron hombres, lleve un seminario, por favor, para que vea la veracidad de la palabra. ¿Por qué estamos tan confiados en cada uno de los versículos que aquí leemos? Necesitamos ver que este libro es real y que la ciencia nos lo confirme. Porque es la ciencia la que nos ha confirmado que el libro es real. Por medio de los científicos, que hacen descubrimientos, que hacen hallazgos, que constantemente están descubriendo lo que ya la Biblia dijo hace 2750 años, que la Tierra era redonda. Isaías 40, 22. La ley de la gravedad, Job 26, 7. La Tierra cuelga sobre nada. Está la ley de la gravedad, pero ahí la descubre Isaac Newton hace 300, 400 años. Cuando uno de los libros más viejos, por no decir más antiguo, es Job, junto con el Génesis, que fue escrito por Moisés 1500 años antes de Cristo. Entonces, científicamente nos damos cuenta que este libro es real y que podemos creer completamente en lo que él dice. Entonces, es esta sabiduría la que nosotros ocupamos, no la terrenal, no la humana, sino la espiritual, la que viene de Dios completamente. Y Jesús dice que crecía en sabiduría
y en estatura. Y algo muy importante, crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero también ¿en qué? Y en gracia. ¿Para quién? Para con su Padre, para con Dios. ¿Y para también con quién? En gracia, era agradable, era grato. Los que son padres, qué cosa más bonita es tener un hijo agradable. Tener un hijo obediente, que usted le dice, acomoda el cuarto, ya lo acomodé. ¡Wow! ¿A dónde hay? Yo ocupo. Pero ese era Jesús. Jesús era sabio, era agradable para con Dios y era agradable para con los hombres. Él crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios, como crecía también en estatura. Era, como era humano, también tenía que crecer. Entonces Jesús viene a algo específico, que es hacer la voluntad del Padre. Creo que ya todos sabemos, ¿verdad? En San Juan 6:38, en Tito, en Timoteo, también 2. Vamos a ver, San Juan 6:38, vamos a ver un poquito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por si alguien no la ha leído por acá. San Juan 6, verso 38. ¿Cuál es específicamente la voluntad de Dios? Relatado por el mismo Jesucristo. San Juan 6, verso 38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿Quién dijo esto? Palabras de Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Jesús no vino a hacer lo que él quería, lo que a él le parecía. Yo creo, a mí me parece que a esas bancas no van ahí, tienen que ir aquí. Y si no las ponen aquí, me enojo. Si no me saludan, me enojo. Si no me dan la bienvenida, si el pastor no me saluda, no me habla, entonces no vuelvo. ¿Qué es eso? ¿Cuál voluntad venimos a hacer? ¿La del Padre, la de Cristo o la mía? Si es muy mi voluntad de que cuando pase esa puerta me reciban con bombos y platillos, pues será la suya, pero no es la de Dios. Porque aquí el único que es exaltado es Cristo. El único que es alabado y glorificado es Dios, nuestro Padre. Nada más, nadie más. Solo el Señor. Y lo hemos comprendido bastante bien. Realicémoslo. San Juan 6, verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida y lo resucite en el día. Esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo, que vea a Cristo, Jesucristo está redactando esto, todo aquel que lo vea a él, que entiende, que cree en la obra redentora que él hizo en la cruz, tiene vida eterna. No vendrá muerte, sino ha pasado de muerte a qué? A vida. Aquí mismo en San Juan 5, verso 24, ya que estamos cerca. Podemos verlo. Nada más una hoja atrás. San Juan 5, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por medio de la obra redentora de Jesucristo nos ha salvado, nos ha liberado del pecado. El 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estos muertos son los pecadores. Todos los que escuchen la voz del Hijo de Dios, que es el Evangelio llevado por nosotros y crean, serán rescatados de muerte a vida, así como fuimos rescatados nosotros también. De ahí la importancia de estar haciendo la voluntad del Padre y no la nuestra. De ahí la importancia de ver que lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. De ahí la importancia de juntos como iglesia, estar unidos como hermanos, como hermanas, hacia un mismo lugar.
Si esta población que está sentada en esta línea agarran para allá, estos para allá y estos para allá, ninguno llega a ningún lado. Tenemos que estar juntos en el mismo punto. Somos un cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones, ¿cierto? Pero con una sola cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Entonces, separados de mí, nada podéis hacer si no estamos en la vid verdadera, que es Cristo, todos juntos, unidos, con la raíz, ¿verdad? Así es como debemos de estar. Y Primera de Timoteo nos dice también acerca de la voluntad de Dios. Yo sé que se lo saben, pero lo podemos leer. Primera de Timoteo 3, versículo 5. Vamos a ver, perdón. 2:4, perdón, 2:4. Primera de Timoteo 2, versículo 3. Primera de Timoteo 2, verso 3, nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro. ¿Qué es bueno? Vamos a ver. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más puede interceder entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo hombre. Estamos en Primera de Timoteo 2, versos 3, 4 y 5. Solo Jesucristo pudo interceder por nosotros para perdón de pecados y solo Jesucristo podrá interceder por su mamá, por su papá, por sus vecinos, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio. Solo Él, ni usted ni yo. Pero debemos de llevar el evangelio, debemos de llevar la palabra a cada uno de ellos. Pero si no tenemos la mente de Cristo, que Cristo vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Lo dice en San Lucas 19. Vamos a ir a San Lucas rápidamente. En San Lucas 19, versículo 10. San Lucas 19, verso 10. San Lucas 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios vino a buscarnos, a salvarnos, a rescatar lo que se había perdido. Por medio de Adán, Adán desobedeció a Dios y todos nacimos con el pecado de Adán, con la naturaleza pecaminosa. Pero por medio de un hombre entró el pecado al mundo y por medio del pecado entró la muerte, que es el diablo. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero por la obediencia de uno, todos fuimos constituidos justos. Romanos 5:12 y Romanos 5:19. Por la obediencia de Cristo. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de Cristo, todos somos constituidos justos. Entonces, Dios vino a salvarnos, a rescatarnos y falta mucha gente. Pero si no tenemos la mente de Cristo, si no caminamos como Él caminó, si no andamos como Él anduvo, si no tomamos el consejo del apóstol Pablo que dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Está difícil andar en la voluntad de Dios si no tenemos esa mente de hacer la voluntad del Padre. Esto es importante. No sea como yo, sino como tú, le dijo Jesús allá en el Getsemaní al Padre. ¿Y cómo se hizo? ¿Como Jesús o como el Padre? ¿Cuál voluntad se hizo ahí? ¿La de Jesús o la del Padre? La del Padre. Su Hijo tenía que morir sí o sí en la cruz para rescatarnos a nosotros mismos. Si no, como dice 1 Corintios 15, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Y si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados aún. Nuestra fe sería vana. Pero gracias al Señor, en el 15:22 de 1 Corintios dice claramente que Cristo resucitó. Voy a leérselos textualmente. 1 Corintios 15,
Verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Le estaba hablando el apóstol Pablo a la secta de los saduceos, si no me equivoco, porque ellos no creían en la resurrección. Primera Corintios 15, verso 17, escucho que lo están buscando. Primera Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué nos dice el 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para que esto nos pasara a nosotros, Cristo tuvo que obedecer al Padre. Para que esta carta a la iglesia de Corinto llegara, Dios usó a Pablo, el apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, para que llegue a nosotros. Y para que esta palabra llegue a otros, Dios te va a usar. Tiene que usar a usted. Tiene que usarme a mí. Si somos obedientes y tenemos esa mente que tuvo Cristo, de salvar lo que se había perdido, de rescatar. Ese es nuestro objetivo. Lo que pase al resto son circunstancias. Lo que pase al frente, a la par, todo el resto de cosas que suceden son circunstancias que nos quieren distraer de la verdadera voluntad de Dios. Hay distractivos, hay ataques, hay dardos que el enemigo quiere traer para distraer, para que dejemos de hacer lo que Dios realmente nos mandó a hacer, que es rescatar almas. Hermanos, trabajar con personas, trabajar con gente es difícil. No es sencillo, no es fácil. Que lo diga alguien que esté en servicio al cliente todo el día. Si alguno ha trabajado en eso, pues saben de qué estamos hablando. Trabajar con personas no es fácil, pero es nuestra responsabilidad poder llevar el evangelio a la mayoría de personas posibles para que puedan entender la palabra y puedan entender el evangelio. No se haga como yo, aprendamos a decirle eso a nuestro Señor, a nuestro Dios en nuestras oraciones. Dios, no se haga como yo quiero. Yo quiero ese carro, pero que no se haga como yo. Yo quiero esa casa, pero que no se haga como yo. Yo quiero ese trabajo, pero que no sea como yo digo, que sea como tú dices. Tenemos que aprender hasta orar. Yo quiero predicar a este y al otro y al otro, pero que no sea como yo, sea como tú dices. Y Dios nos va a abrir la oportunidad para predicarle a todos los que necesitamos predicar también. Pero que no se haga como nosotros queremos, sino como dice el Señor. ¿Con qué actitud nos congregamos? Tengo esa pendiente, ¿verdad? Si no, se nos va el tiempo. ¿Para bien o para mal? ¿Cómo nos congregamos? Vamos a ver. Primera de Corintios, ahí cerquita que estamos. Vamos a ver qué pasa con esta iglesia de Corinto. Ah, que a veces se parecen a nosotros. Primera de Corintios 11. Hasta en esto había problema en Corinto. Es que los humanos somos interesantes. Primera de Corintios 11, vamos a leer del 17. Primera de Corintios 11, 17. Primera de Corintios 11, versículo 17. Estábamos cerquita, ¿verdad? Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. El apóstol Pablo no le está aplaudiendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? No los alabo, hermanos. Ya. Vamos a ver qué está pasando aquí. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino, ¿cómo es posible que un justo renacido pueda congregarse para lo peor? ¿Qué es esto? Y ha sucedido y lo peor es que continúa sucediendo. Ese es el problema. No os has congregado para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones
Y en parte lo creo, el apóstol Pablo. Y debe ser cierto. ¿Ustedes qué van? Hermanos, tenemos que aprender a no congregarnos para lo peor, por favor. A no congregarnos para chismear. A no congregarnos para hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Es que aquel hermano te dice, no, hagamos una reunión y oremos por él y digamos en qué le podemos ayudar. Hagamos una reunión y oremos por la hermana y preguntémosle en qué podemos ayudar. Algo no me parece. Es que a mí no me parece, y nada más no me parece. ¿Y cuál es la solución? No hay solución. Nada más no le parece. No nos reunamos para lo peor. Tenemos que aprender a reunirnos para lo mejor. Para darle la gloria y honra a quién? Al Señor, a nuestro Dios. Para estar juntos como hermanos. Para ir juntos todos en pro al Evangelio, en pro a la palabra. Como hace muchos años alguien llegó y nos habló, independientemente por cuál misionero o por cuál persona llegó el Evangelio a nosotros. De esa misma forma debemos de seguirnos reuniendo para que otros también llegue el Evangelio. Para lo mejor. No para hacer piedra en el zapato, hermano. Qué difícil que es eso, ¿verdad? Hay unos hermanos que son lija, ¿verdad? Pulling y pulling y pulling y pulling y pulling, pero no han brillo. Ahí siguen. Entonces necesitamos reunirnos para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Aprender la palabra. ¿Qué me llevo hoy de este mensaje? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué debe ser transformado? ¿Cómo debe ser mi mente? ¿Está como la mente de Cristo o ando en la puritítica carne? No he sido renovado, no he sido restaurado. Ahora vamos a ver un poquito de eso al final. No he sido regenerado aún en el espíritu. Debemos de tener cuidado de no estar aún en ese nivel. No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Bueno, yo espero que aquí en Guapile no suceda esto, que no hayan divisiones, que este sector se lleve contra este sector, que aquellos cocinan más que el otro y que el otro es más rico que el otro y el otro limpia mejor que aquel. Espero que no hayan divisiones. Y si las hay, pues debemos de quitarlas. Y si usted tiene un método mejor para pasar las cosas, explíquenselo al otro grupo, que ya tal vez le queda una basurilla por ahí. Pero nos vamos a ayudar. Porque la iglesia ni es de su grupo ni es del otro, la iglesia es de todos. Y es para que todos juntos vayamos en armonía. Si a usted le queda más rico el arroz, entonces ya ahí, comparta la receta. Ah, no, eso es un secreto de mi mamá. No son solo ejemplos, ¿verdad? Son solo vaciloncillos. Pero por dentro pueden andar pasando cosas más fuertes, más difíciles. Donde juntos, como hermanos, como grupo, somos una iglesia, un mismo cuerpo. Siempre se los he dicho, aquí no es la iglesia de San José, es la iglesia de Liberia, Sarapiquí, la de Guapilis, o la de Tibás, o la de San Ramón, o todas las que vengan a futuro. Somos un cuerpo en Cristo. Que ustedes queden acá y otros por allá es otra cosa, pero somos los mismos. Y qué lindo cuando nos reunimos. Esperamos verlos pronto ahora en 30 y 31 de diciembre. Espero que usted ande en el espíritu y no en la carne en esos días. La carne va para la playa, el espíritu va para el seminario. ¿A quién le vamos a hacer caso? 30 y 31 nada más. Me queda el primero. Primero lo de Dios. Para reunirnos en Semana Santa también. Semana Santa y todo el mundo en la playa haciendo y deshaciendo y santa. Tenemos que dedicárselo al Señor. Vamos a andar en el espíritu, vamos a andar en la carne. En esas épocas, en esos tiempos. Que vienen días de seminario. Están celebrando la muerte de Jesucristo. Supuestamente casi el mundo entero celebra esto. Pero ¿de qué forma lo celebran? ¿Verdad? Iban con hieleras, iban con cosas, iban. Ni abren la Biblia para ver qué fue lo que sucedió. Eso eran otros tiempos. Entonces, hermanos, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
Dice el apóstol que es preciso, que es necesario que estas cosas sucedan para ver quiénes están y quiénes no están. A ver quiénes son de Cristo y quiénes no. A ver quiénes están en el espíritu y quiénes están en la carne. Hasta necesario es, imagínense, hermano. Qué feo, ¿verdad? Qué feillo, pero es necesario. Porque nuestra fe es probada por fuego, como el oro. El oro no, el oro, ¿verdad? Oro que se pasa por fuego, así se pasa nuestra fe. Y depende cómo reaccionemos ante esas situaciones y circunstancias, así podremos nosotros ver si somos aprobados o somos reprobados. ¿Quiénes son aprobados? Cuando pues os reunís, en el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Aquí se reunían, vamos a pasar el fax completo, ¿verdad? Ya que estamos aquí. ¿Qué era lo que hacían esta gente, verdad? Para no hacerlo nosotros. 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Iban a comer la cena del Señor y se llenaban. Y se embriagaban con el vino, que ahora tomamos jugo de uvas, ¿verdad? Seguro para que no se repita esto. Mejor. Una copita, ¿verdad? Jugo de uvas solamente. Y no haya problemas de este asunto, de esta índole. 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, para nada, en lo absoluto. No los puedo alabar en esto. ¿Qué hacían? Se reunían para ir a comer y dejaban los hermanos que llegaban después sin cena del Señor y sin vino. Eso estaba pasando en Corinto. Ahora no pasará eso, pero pasarán otras cosas en nuestros tiempos. Que tenemos que reunirnos para bien y no para mal. Tenemos que reunirnos para el propósito de Dios y no para los dardos de Satanás. No podemos ser usados por el maligno para hacer tropezar a otros, para hacer caer a otros que sí quieren avanzar, que sí quieren crecer, que sí quieren caminar, y nosotros ahí dan. Como una piedra en el zapato. Qué difícil es caminar con una piedra en el zapato, ¿verdad? O si usted mete un clavo, usted sigue caminando con el clavo. Usted va y lo saca porque estorba. Entonces no seamos clavos, ¿verdad? Y hermanos piedra. Sino que juntos como hermanos podamos seguir adelante, podamos seguir creciendo, podamos seguir avanzando, caminando. Tener la mente de Cristo es exactamente hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Ser siervo de Cristo es ser esclavo de Cristo. Es un sinónimo, siervo, esclavo, sometido a Cristo. Que Él sea nuestro Señor y usted nada más. El siervo tiene una característica. El siervo obedece, no opina. Ustedes son siervos de Cristo. ¿Cuántos siervos de Cristo hay aquí en esta mañana? Todos los que dicen amén y son siervos, usted obedezca, no opine. Obedezca lo que dice la palabra, no opine. No le contraiga a Dios, no contraiga el Evangelio, no contraiga las Escrituras. Obedezca las Escrituras. Esa es nuestra línea, así deberíamos de dirigirnos, ¿verdad? Efesios 4, verso 21, que es de ahí sale también el versículo de la próxima semana. Nada más que pasé el más cortito, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice antes y después de eso. Efesios 4, versículo 21. En el verso 20, vamos a leer. Efesios 4, versículo 20. Efesios 4, verso 20. Nos dice. Efesios 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre. Si a usted le quedó algo de su ex personaje, quítelo. De su carácter, quítelo. De su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de actuar. Si le quedó algo, quítelo. Si usted oyó, si usted creyó. En cuanto a la pasada manera de vivir, o usted fue justo renacido y sigue viviendo igual. O sea, nadie lo notó. Nadie se dio cuenta. Sigue hablando de la misma forma, sigue visitando los mismos lugares, sigue actuando de la misma forma, sigue gritando en el mismo tono. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un vicio. Que esta carne está viciada a hacer lo mismo que antes. Ya no. Antes éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Ahora somos siervos de justicia. Somos hijos de Dios. Ahora le pertenecemos a Cristo, ya no al pecado. Y versículo 23, el más pequeñito, pasa como les digo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Si tenemos un espíritu limpio, santo, puro, perfecto, su mente debería ser igual que el espíritu. Renovados en el espíritu de vuestra mente, que es el espíritu de Dios. Que ahora debemos de tener la mente de Cristo, ya no el enemigo, ya no el diablo, ya no de pecado, sino de Cristo. Así debe ser ahora. Y vestidos del nuevo hombre, nueva mujer, claro está, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos mantenernos como en la justicia y santidad, ser santos, que esto significa apartados para Dios. Eso es ser santos, ser apartado para Dios. Aquí estamos apartados para Dios en este momento. Estamos escuchando la palabra, estamos escuchando el evangelio. Yo espero que las redes sociales, entre otros, no les esté distrayendo en este momento su teléfono, ¿verdad? O si dejó los frijoles encendidos o apagados, no los esté distrayendo. Sino que estemos apartados para Dios. En este momento es un tiempo que estamos apartados, única y exclusivamente para Cristo. Así debemos de vivir todos los días, apartados para Dios, como estamos acá. Ya sé, voy a quebrar esto. Ya me emocioné. Vestidos del nuevo hombre. Debemos de ser nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, le dice el apóstol Pablo, duda. Si alguno está en Cristo. Yo me preocupé un día, hermanos, en una reunión que se hacen los jueves de pastores aquí de Costa Rica renacidos, o que están renaciendo, ¿verdad? Y están liderando unos grupos de hermanos. Cuando el pastor Samuel dice, yo después de 6, 7, 8 años estoy viendo si he renacido o no. Yo, ¿qué? Ay, ay, ay. Por sus frutos os conoceréis. O hay justos rebeldes, o hay hermanos falsos en la iglesia, introducidos. Como había en Gálatas, habla el apóstol Pablo de esto. 6, 7, 8 años viendo a ver si he renacido o no. Dice el pastor, digo, y ahora sí es cierto. Así que no crea usted que por estar aquí sentado es salvo, ¿verdad? No, tienes que creer con el corazón. Entonces con la boca se confiesa para salvación. Y debemos de dar frutos de arrepentimiento. No solo venirnos a hacer los lindos aquí, a dar sonrisas. Es ser verdaderos hijos de Dios. Esto es serio, hermano. Lo de Cristo es serio. Lo de Dios, ¿por qué cree que lo mataron? ¿Por qué cree que mataron a los apóstoles? Porque andaban felicitando a todos ahí, salvando a todo el mundo y cantando alabaré. No, dura es esta palabra. ¿Quién la puede resistir? Dice el apóstol. Es el apóstol Pedro. Muy duro es esto. Hermano, no podemos andar palmeando a todo mundo solamente. Hay que hablar la verdad. Y examinados en la fe. 1 Corintios 13, versículo 5. Veamos ese versículo.
Han salido un montón que no traía, pero bueno. San Mateo 13, Segunda Corintios 13, 5. Segunda Corintios 13, versículo 5. Ya después de escuchar que 7, 8 años, 9 años, están viendo a ver si nace o no, si es renacido o no, si da frutos o no, entonces ya me preocupé. Dice 2 Corintios 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Iglesia, hoy pregunto en esta mañana, ¿estáis en la fe verdaderamente? ¿O estamos tratando de agradar a alguien que me invitó? ¿O estoy tratando de agradar a mi familia? ¿O estoy tratando de cumplir al pastor? Porque tanto me ha invitado y voy a ir por insistencia. ¿O estás viniendo por convicción? Porque estás convencido que un justo renacido no puede estar en ningún otro lugar a las 11 de la mañana un domingo que no sea en la congregación. O viene porque ya no hay nada que hacer, no hay ni mejenga hoy, entonces vamos a ir a la iglesia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque cuando sea la venida del Señor, hermanos, va a ser un abrir y cerrar de ojos, 300 milisegundos y la iglesia se fue. El que estaba preparado se fue y el que no está preparado se quedó. Y ya en la gran tribulación no hay salvación para los gentiles. Solo para 144,000 judíos, Apocalipsis 7. En adelante. Esto es serio, hermanos. Venir a la iglesia es más que venir hora y media aquí y ahí estaban casi. No, realmente estamos amando a Cristo. Con frío, sin frío, con calor o sin calor, estamos examinándonos en la fe. Tenemos la fe verdadera de hacer la voluntad de Dios. Así, y no así. Los apóstoles hablaban más duro y más fuerte a los judíos. Esto no es un tema de hablar bonito, es un tema de hablar la verdad, por eso murieron, por hablar la verdad. Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran boca abajo para no morir como el maestro. Él no merecía morir como el maestro. Pablo fue decapitado. San Marcos fue amarrado a unas carretas con caballos y lo restregaron por toda la ciudad hasta matarlo. El diácono Esteban fue apedreado. No crea usted que le pegaron un lajazo y lo durmieron ahí, no, son 8 horas, más o menos una muerte de estas. Le pegan uno y lo dejan ahí más o menos. Después le dan 8, ahí está. ¿Para qué? Para que todos los cristianos que pasaran y vieran, uy, mejor no hablemos de Cristo, sí, vean. Para ejemplo a los demás, cerca de 8 horas en agonía para morir. El diácono Esteban, porque les dijo la verdad, les dijo la historia. Ustedes leen la historia del diácono Esteban, lo único que les dijo fue desde Abraham, les empieza a decir vuestro padre Abraham, y todo lo que pasó, y fue apedreado hasta morir. No les gustó la verdad. A nosotros, hermanos, muchas veces no nos gusta la verdad. Y cuando nos la dicen, nos incomodamos y no somos humildes para cambiar. No somos humildes para reflexionar. No somos humildes. Cristo se humilló. Tener la mente de Cristo es ser humilde. Tener la mente de Cristo es ser obediente a la palabra, al evangelio. Esto es fuerte. Examinaos en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Pregunto, ¿Jesucristo está en usted? ¿Sí o no? No hay un tal vez. En esa abrir y cerrar de ojos que va a ser arrebatada la iglesia, no hay tiempo ni de pedir perdón, ni hacer oración de fe, ni de creer en el evangelio. Como dice Efesios 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay tiempo para nada de eso, hermano, ni para recitar Efesios 1:13. Menos para creerlo. O estamos listos y preparados ya para irnos con el Señor, o no lo estamos. Solo hay dos estados. O sí o no. O en la carne o en el espíritu. ¿Somos justos o pecadores? Nada más. Si es pecador, escuche los seminarios, acérquese al pastor y ahí le darán las fechas de seminario y ahí le dan el evangelio si usted está en condición de pecador. Y si está en condición de justo, no ande como pecador. ¿Qué está haciendo? Andemos en condición de justo. Con la mente
de Cristo, en el espíritu y no en la cara, ¿verdad? Está duro el asunto, hoy me agarran del pelo, pero no pueden, no van a poder. Bueno, el tiempo avanzado, vamos a, de más de lo que pensé. Vamos a ver Primera de Samuel 15, versículo 22. Primera de Samuel 15. Libro Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15, versículo 22. Nos dice, Primera de Samuel 15, verso 22. Nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, a Dios le agrada más que usted sea obediente a que sea sacrificado, a que haga sacrificios. Usted puede venir y limpiar la iglesia, levantar las bancas y dejarlas en el aire, limpiar todo y arreglar y barrer y las ventanas y todo solo o sola. Pues si no eres obediente, da igual si usted limpió o no limpió, solo o sola. Porque Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Tales cosas se presentan según la ley. Hebreos 10, versículo 8. A Dios no le impresionan los sacrificios, no le impresionan las caminatas, a Dios no le impresionan las madrugadas, a Dios no le impresiona lo que usted haga físicamente sacrificándose, sino obediencia. Él se complace más en obedecer, en que le obedezcan. Eso es lo que a él le agrada. En obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención. Prestemos atención a la palabra, al evangelio, a lo que está sucediendo, hermanos. No andemos más conforme nosotros queremos andar, sino como Dios quiere que andemos. Hechos 5:29. Ya pronto vamos a terminar. En 1 hora y media más o menos. No, ya casi terminamos. Hechos 5:29. Vamos a dar lectura a unos versículos nada más así rápidamente. Hechos 5:29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí el apóstol Pedro y Juan los agarraron los escribas, ¿verdad? Los judíos, los fariseos, y les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. No hablen más, no prediquen más en ese nombre. ¿Y qué le dice Pedro? Todo abrumado, seguro, ¿verdad? Lo asustó. ¿Qué le dijo? Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es más importante que quedarle bien a su familia, que quedarle bien a su pareja, que quedarle bien a su barrio, a sus amigos, a quien usted quiera, póngale el nombre. Es más importante obedecer que quedarle bien a los hombres. Entonces, si obedeciera a los hombres, no sería siervo de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. 1:10 más bien, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo obedecía a Dios. Hermano, ¿a quién quieres obedecer? De aquí en adelante, ¿a Dios o a los hombres? ¿A Dios o a su propia pensamiento, su propia idea, al propio yo, al que yo creo, yo quiero, yo anhelo, yo deseo?
al yo. Debemos de obedecer a Dios, no al yo. Ese yo es egoísta. Solo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo creo. A mí, yo creo que es que eso tiene que ser así. Aquello tuvo que haber estado allá, aquello. Y no ayuda ni a poner un tornillo. Pero da sus puntos de vista, ¿verdad? Terminamos con dos citas más. Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. Está ahí después de Hechos, Romanos. Son importantes, por eso me voy a extender un poquito. Romanos 12:2. Romanos, libro de Romanos 12, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a lo que está aconteciendo. No os conforméis a este mundo. Este mundo, la presión social te dice que tienes que tener una buena casa, un buen carro, un buen empleo, aunque lo deba todo, pero dice que tenemos que tener todo eso. Aunque usted no tenga vida por estar trabajando para pagar todo. Pero esa es la presión que empuja. Y claro que sí hay que tener un buen salario y si puedes estudiar, genial. Y gradúese. Pero no dejes a Dios de lado. Que no sea su prioridad es Dios y después haga todo lo que tienes que hacer. Claro está. Está bonito recibir un buen depósito, ¿verdad? Cada 15, cada semana o cada mes. Claro que sí. Pero primero Dios. No nos conformemos a los deseos de este mundo, sino primero lo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Tenemos que ser renovados, dice. Por medio de la renovación. Tenemos que ser transformados y renovados. Renovar es restaurar. Es un cambio de corazón. Eso es renovar, cambiar. Necesitamos que nuestra mente sea cambiada, nuestro corazón sea cambiado. El chip del mundo tiene que salir y entrar el de Dios. Ahora, tanta tecnología que hay, ¿verdad? Cambiemos de chip. Tenemos que estar en línea de justos, no de pecadores. Tito 3, verso 5. Tito 3, versículo 5. El libro de Tito 3, versículo 5. Verso 5, Tito. Tenemos todos. 3, 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ni usted y yo hicimos nada para ser salvos. Creer, tener fe. Eso sí. Después dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Saben qué es regeneración? El significado bíblico, nuevo nacimiento. Eso es ser regenerados, renovados, un nuevo nacimiento. Eso es lo que significa. Entonces, por la regeneración y la renovación en el espíritu. Renovación, un cambio de corazón. Entonces, tuvimos un nuevo nacimiento y un cambio de corazón.
Estas dos cosas vinieron cuando creímos en la obra redentora de Cristo. Un nuevo nacimiento y un cambio de corazón. ¿Se nos nota? ¿Se les nota? ¿Sí vino un cambio de corazón? ¿Sí vino un nuevo nacimiento? Bueno, trabajemos constantemente para crecer, para que eso cada vez se marque más en cada uno de nosotros. Por la renovación en el espíritu fue el que recibimos, el espíritu de la mente de Cristo es el que debe estar en nosotros. La mente de Jesucristo, siempre, siempre, siempre en la predicación, siempre preocupado por los que no tienen el evangelio de verdad, siempre rescatando a los que van al fuego, como dice Judas 22 y 23. Van al fuego, nosotros tenemos que rescatarlos. A los que no están convencidos, convencerlos. Y a los que no, rescatar del fuego del infierno. Muchas personas están yendo al fuego y nosotros estamos, ay, ahí vamos. Si me quitan el asiento donde doy todos los domingos, me enojo. No podemos estar así, debemos de crecer en madurez espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos guías, tú nos diriges, tú vas delante de nosotros, enderezando nuestro camino. Te pedimos que no perdamos el norte, Señor, que podamos ser dirigidos única y exclusivamente por el Evangelio, por la palabra, que no nos veamos afectados, Padre, por las circunstancias de este mundo, por los deseos, por los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. No nos saquen del verdadero norte que eres tú, Señor, que es servirte, que es compartir el Evangelio, que es ir juntos como iglesia, como hermanos, siempre en armonía, saliendo hacia adelante, saltando las dificultades, saltando las circunstancias, saltando las aflicciones de este mundo, porque habrán aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero ya tú venciste el mundo. Ayúdanos a tener esa fe para poder creer y poder saltar todas estas dificultades, Padre. Ayúdanos a creer que eres tú el que tomas control, no solo en nuestra vida, sino de todas las personas que van a venir a futuro, Señor. Llévanos, ábrenos las puertas para poder predicar a los que necesitan esta gran verdad, Señor, a los que van a creer, a los que han de ser salvos. Padre, tenemos poco tiempo, hay poco tiempo, no sé, no sabemos cuántos años y meses o días, pero diariamente mucha gente muere, mucha gente está pereciendo en accidentes, en diferentes circunstancias, sin el evangelio, sin la palabra. Ayúdanos a ser sensibles a esto, como lo era el apóstol Pablo, que sin importar lo que le acontecía en cada pueblo, sin importar las cárceles, sin importar los azotes, sin importar la tempestad, sin importar el hambre, sin importar nada de lo que le aconteciera, él nunca dejó de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una mente como la tuya, Jesús, para poder seguir rescatando a los perdidos. Te damos gracias, te pedimos sabiduría, la que viene de lo alto, la que viene de tu espíritu, la que viene del Padre, para poder dirigirnos correctamente, Señor, en la congregación, en la vida cotidiana, Señor, donde nos desenvolvemos cada día, ahí podamos ser sabios para tomar las mejores decisiones y ser agradables a ti. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.